Al saber que sus padres aún vivían, la huérfana huyó de sus padres adoptivos, pero cuando los encontró, deseó no haberlo hecho jamás. A veces uno piensa que está viviendo los días más negros en su vida y que no habrá forma de salir de aquel tormento. El camino se hace sinuoso y nos es difícil divisar el horizonte con tantas montañas de problemas. Nuestros aciertos y desaciertos suelen hacernos imaginar que estamos tocando fondo, cuando en realidad no nos ha tocado estar allí todavía realmente, y todo es una sugestión de nuestro propio estado de ánimo y nuestra actitud con la que tomamos las cosas de la vida. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Todo había sido color de rosa al tener unos padres que le daban de todo. Jamás le había faltado nada. Esto era realmente una bendición, pero también la vida se había tornado aburrida. No había nada por qué luchar. Todo estaba en bandeja de plata para ella. Salió del orfanato y era consciente que allí la vida había sido muy precaria con la ayuda del gobierno. Mercedes llegó y todo el mundo de los esposos Rivas Plata había dado un giro de 180 grados. Una pequeña niña blanquiñosa los recibió aquel día y ellos supieron que era ella. Era muy lista e inteligente, tierna y amable también, lo suficiente como para darse cuenta que en ese instante su vida cambiaría para siempre. Juan y Marta Rivas Plata era una pareja de esposos jubilados y quienes ahorraron todo lo que pudieron para retirarse lo más jóvenes posible y dejar de esa forma los atareados días en su empresa. Su vida había sido ostentosa, pero había algo que ellos no habían podido comprar con todo el dinero que incluso habían ganado a lo largo de su vida, y era la bendición de ser padres. Cuando empezaron su noviazgo, trataron de seguir todo lo que sus familias le habían enseñado. Deberían esperar hasta el momento del matrimonio. Sin embargo, ellos empezaron temprano a relacionarse entre sí, por lo que Marta no tuvo mejor idea que cuidarse para no quedar embarazada. Por esa razón, llevaba religiosamente el inventario de sus pastillas anticonceptivas. Se cuidó hasta que se casó unos años después de ser novios. Ahora ya estaban dentro de la ley. Frente a los demás, eran un ejemplo para todos. Sin embargo, los años se fueron anidando y no podían tener hijos. Fueron a diferentes médicos y no encontraban el problema. Resultó que por más que intentaron, Marta no podía quedar embarazada. Los exámenes siguientes a ambos arrojaron que en realidad el del problema era Juan. Una rara enfermedad le impedía generar buenas células. No había tratamiento para eso y con el pasar del tiempo las ideas que recibían eran muy lejanas para ellos. Pensaron en optar por recibir un donante. Sin embargo, Juan al final se echó para atrás sabiendo que tendría esa sensación de que el bebé engendrado no sería su hijo. El tiempo pasó y la presión subía. Ahora, después de años, Juan se decidió que sí aceptaría a un donante. Pero para ese entonces Marta estaba muy débil como para criar a un bebé en su cuerpo. Otra vez iniciaron los largos tratamientos, pero al final, cuando encontraron un donante, Marta ya no podía engendrar más. Todo se volvió un viacrucis, un enredo en la toma de decisiones mezcladas con la idea de que quizá era un castigo de Dios por no haber hecho bien las cosas. La tristeza hizo mella de ellos. Era una tortura ir a los parques y sentarse para tomar aire después de un día arduo de labor en sus empresas. Pero eran recibidos por las vocecillas de niños, las risas de los padres siendo felices. La tranquilidad que buscaban se esfumaba al ver que jamás podrían ser padres también. Ambos se miraban preguntándose la razón por la que Dios no los había bendecido con ser padres como aquellos que ellos observaban frente a ellos. Ellos jamás sabían que había incluso mujeres y hombres que abandonaban a sus hijos pues los habían considerado un error. Con el pasar de los años se refugiaron en su trabajo, harían más dinero. Eso sí sería una forma de distraerse. Pero el tiempo no es amigo de nadie y siguió su curso.
Para cuando ellos levantaron la cabeza después de haber anidado tanto dinero, se tenían que retirar del directorio de su propia empresa, pues su estado de ánimo, su salud y el hecho que ahora eran casi personas de 60 años no le ayudaba a pensar bien en la toma de decisiones. Ambos decidieron jubilarse en su propia empresa y empezar con la frente en alto esa nueva faceta de sus vidas, donde ellos ahora se dedicarían a su casa, a viajar y a criar algunos perros. Eran ideas que daban vueltas en su cabeza, pero no había otra opción. Sin embargo, en el camino, Dios les tendría preparado algo que les dejaría una lección sobre la vida, pero no solo a ellos, sino también a alguien más, quien deseaba con todo su corazón ser adoptada y tener una familia. Una pequeña jovencita que tenía ya 13 años de edad y nadie había querido adoptar porque ya era muy grande. Al orfanato ella había ingresado con los datos que sus padres habían muerto y que había quedado huérfana. Ese currículo estaba registrado cuando la pareja decidió visitar el orfanato, no para adoptar realmente. En realidad, en un principio, querían contribuir con horas de servicio, ayudar con las cosas del mismo lugar, mantenimiento, algunas donaciones, clases y demás. Ellos no sabían que quedarían flechados con la historia de Mercedes. Las historias eran similares en el hecho que ella en un principio, o sea, Mercedes, no quería ser adoptada. Tenía 5 años cuando se había resistido a ser adoptada por parejas que llegaban al orfanato en busca de un alma que quisiera formar parte de su familia. Sin embargo, conforme transcurrían los años, Mercedes vio cómo sus amigos, uno a uno, eran llevados por familias. De esta manera eran adoptados, todos, menos ella. Su orgullo había batallado con la decisión de ser adoptada también, pero poco a poco eso iba perdiendo fuerza. Ahora, al ver que entraban niños nuevos y que solamente ella se quedaba atrás, le habían llevado ahora a querer ser adoptada. En ese tiempo, la pareja de esposos Rivas Plata llegaron y sus mundos se encontraron para empezar a escribir una nueva historia. Sus deseos de ambos, tanto de Mercedes como ellos, los esposos Rivas Plata, de tener una familia, había llegado a destiempo, pero eso no les impediría que sean felices, al menos por un tiempo. Juan y Marta optaron por darse una oportunidad. Mercedes llegó a casa de los esposos y estaba muy agradecida con ellos. Aunque sabía que no eran ellos sus verdaderos padres, los empezó a querer como si lo fueran en realidad. Los días eran de lo mejor. Hacerla dormir siendo ella incluso casi una adolescente les pareció tierno y realmente ambos lo habían necesitado. Todo iba bien, sin embargo, a unos meses de que Mercedes fue adoptada, una verdad rondó en el orfanato sobre Mercedes que nadie se había esperado. Ambos esposos fueron citados por los directores de aquel orfanato. Se les informó que hasta allí había llegado una pareja de esposos para reclamar la tenencia de Mercedes. Traían pruebas y todo, que la bebé se les había sido arrebatada en Ecuador y en Colombia ellos la habían buscado por años. Pensaron que la pequeña había estado muerta, pero sus investigaciones arrojaron que había escapado y que había quedado en Colombia en el orfanato. Por eso estaba allí. Los directores del orfanato, por supuesto, querían saber si realmente eso era verdad. Se tenía que hacer una investigación interna. La pequeña ya estaba en custodia de los esposos Rivas Plata. Sin embargo, muchas cosas no cuadraban. El simple hecho de que ellos no aparecieran durante tanto tiempo era muy sospechoso de por sí. Legalmente Mercedes era hija de los Rivas Plata ahora, y eso no iba a cambiar hasta que se demostrase lo contrario o que se probara que ella realmente se les había sido arrebatada. Mientras, Mercedes no podía saber nada, pero los directores creyeron que los padres adoptivos ahora de Mercedes deberían saberlo. De ser cierto, incluso ellos no podrían aparecer así nada más. Mercedes era casi una adolescente y recibir una información así era un arma de doble filo.
Esa fue la primera vez que los esposos Rivas Plata se encontrarían frente a frente con los supuestos padres biológicos de Mercedes. Juan y Marta estaban nerviosos. Sus vidas se tornaron en un infierno al saber que pronto tendrían que enfrentar esa realidad. Mercedes estaba contenta, sin embargo, algo comenzó a pasar. Juan y Marta inconscientemente le habían dado más de lo que debían y ahora ella empezó a tener actitudes de la vida holgada que le daban. Tomaba al chofer y se iba de compras, luego hacía compras de más, luego se la pasaba encerrada en su habitación y así en esa época se le vino la adolescencia. Justo en ese momento, cuando el mundo estaba por venírseles abajo, ellos se dieron cuenta y decidieron cortarle la tarjeta de crédito, cosa que despertó una reacción en cadena en ella. La rebeldía invadió su carácter y ahora ya no parecía ser tan feliz o ya no parecía encontrarle sentido a tenerlo todo. Mercedes conoció a nuevos amigos y amigas en la escuela. Allí ahora tenía su refugio. Cuando se encerraba en su habitación, procuraba no cruzar palabras con sus padres. Lo peor que pudieron haber hecho, ahora se les había mostrado enfrente. Marta y Juan no sabían qué hacer para controlar la situación, pero una idea vino a sus mentes, como venida de lo alto. Mercedes no sabía qué tan acaudalados eran ellos, ni cómo ellos obtenían su dinero. Lo único que ella sabía era que, cosa que pedía, ellos se lo daban. Esto dio pie a una idea que parecía mostrar la solución. La noche era fresca y al menos estaban todos en casa, el momento ideal para manifestar algo así que vendría a continuación. Entonces Juan vio que Mercedes se iba a su habitación de repente. Este le dijo que por favor se quedara porque tenía que anunciarle algo muy importante. «Solo dame unos minutos y no te molestaré más». Mercedes respiraba profundo y esperó a su madre. Los tres se sentaron y entonces Juan no quería alargar ni adornar lo que tenía que decirles. «Mercedes, nuestra empresa está quebrando. Venderemos la casa y nos iremos a vivir a nuestra casa de campo. Eso es todo lo que tengo que decirte». Corrían los años 90 en Colombia. Vivir en una casa de campo era casi un sueño para muchos, aunque ahora lo hacían por necesidad. Mercedes prefería eso a tener que vivir en la pobreza nuevamente. Además pensaba, ¿qué pensarían sus amigos? A ellos, ella les había dicho que Marta y Juan eran en realidad sus verdaderos padres y que eran ricos. Eso lo había construido en su mente y lo había manifestado. Así que ahora le tocaba pensar rápidamente qué hacer, crear una nueva historia con lo que sus padres ahora le habían manifestado. «Pero eso no durará mucho, ¿no?», preguntó la irreverente Mercedes. «Hija, no podemos revertir esto por ahora, así que no sabemos decirte hasta cuándo será. Lo importante es que estaremos bien allí». Mercedes se levantó de la mesa para intentar pensar ahora qué historia contarle a sus amigos. 2 días después, la casa de ellos fue puesta en venta y en una sola camioneta se mudaron todos, sin sus empleados. A ellos los enviaron a trabajar a la empresa de manera secreta para que no quedasen sin trabajo. En el camino, Mercedes pareció recordar su vida antes de que viniera a vivir con sus padres adoptivos. Las veces que había anhelado cambiar su vida, ahora había cambiado, pero sentía que se había pasado con ellos. Desde el asiento de atrás, los observaba y pensó, ellos tenían su vida resuelta antes de conocerme. Tenían dinero, una casa, y no necesitaban más, pero han venido por mí al orfanato, a buscarme. Qué mal se empezó a sentir al pensar en todo esto, recordando lo rebelde que se había puesto. En el viaje todos iban en silencio. Juan y Marta estaban recapitulando cómo sería su vida sin tecnología y sin sus empleados que les ayudasen con los quehaceres en la casa. Ellos se ocuparían de todo ahora. En la cabaña, ellos tenían que encender el fuego para bañarse con agua caliente. Entonces, mientras ya casi llegaban, Mercedes pronunció sus nombres. «Padre, madre, lo lamento mucho, es algo que no puedo evitar, pero ahora que entro en razón, al observar la naturaleza y lo lejos que estamos de la ciudad,
Me doy cuenta que no soy nada sin ustedes. Nada de esto hubiera pasado si ustedes no hubieran ido al orfanato y nos hubiésemos encontrado aquel día. Perdón, prometo que lucharé por ser una buena hija para ustedes y no complicarles la vida. Mercedes inclinó la cabeza cuando terminó de decir esto. Juan detuvo el auto a un costado de la carretera. Por primera vez todos entendieron el sentido de lo que era tener una familia. El perdón fue aceptado y las ofensas fueron sanadas y olvidadas en un abrir y cerrar de ojos. Al llegar a la casa, eran un equipo para arreglar todo. Atrás de ellos, en horas, llegaron sus cosas. Los hombres ayudaron a bajar lo más pesado y el resto de cosas. Padres e hija empezaron con el trabajo de poner todo en su lugar nuevamente. La casa era pequeña pero bonita, de madera y tenía mueblería de cuero, al igual que las habitaciones. Les tomó más de una semana ordenar todo, pero no había nada más que hacer. Cada día se fortalecían más en su vínculo de familia, dedicándose a su pequeña casa. Marta fue por conejos y Mercedes, al verlos, quedó fascinada. Tendrían una granja, gallinas y otros animales. Alejarse de la vida en la ciudad había sido una buena idea, al igual que decirle a Mercedes que su empresa estaba por quebrar. No importaba, decía ella. Con los animales tendremos lo suficiente para vivir. No nos faltará nada. Además, ya en unos años terminaría ella su carrera. Todo volvió a ser estable para ellos. Sin embargo, un último descubrimiento lo cambiaría todo a último momento. Hasta allá había ido la representante del orfanato para comunicarles que se había abierto un juicio para saber cómo Mercedes había llegado desde Ecuador a Colombia. En la conversación nadie había mencionado a los padres de Mercedes. Sin embargo, justo antes de terminar e irse, los representantes del orfanato hicieron una pregunta. ¿Y ustedes? ¿Ya le dijeron que los padres de Mercedes aún viven? En ese momento, un ruido se escuchó en el segundo piso de la cabaña. Había sido Mercedes, pero ellos no lo imaginaban. Todo quedó en silencio, pero luego reanudaron la conversación. «No queremos decirle algo que no sabemos si es verdad», dijo Marta. «Ella ha crecido sabiendo que sus padres están muertos. Sería un golpe muy duro ahora. Primero tenemos que estar seguros. Ella últimamente ha estado un poco sensible. Hemos estabilizado sus emociones», terminó de hablar Marta. «Entiendo», dijo la representante del orfanato. Esa noche Juan y Marta se fueron a dormir y solo le dieron las buenas noches a Mercedes desde abajo, desde la primera planta. Ellos suponían que ella ya dormía. Sin embargo, nada estaba más lejos de la realidad. Arriba, en un rincón, Mercedes estaba privada. El llanto le ganaba, pero también muchos pensamientos sobre sus padres biológicos. ¿Realmente vivían? Ella jamás los había visto, ni ellos a ella, así que no sería fácil dar con ellos, a menos que ella misma fuese a buscarlos. Esa noche Mercedes tomó un conejo, se cubrió con una manta y se hizo de algunas cosas y huyó a la ciudad. En el camino tomó un bus a la ciudad, llegó al orfanato y, muy encolerizada, pidió saber dónde estaban sus verdaderos padres. La directora, al escuchar esta expresión, quedó paralizada. Intentó calmarla, pero ella realmente quería saber la verdad. La directora sabía que ella ya casi era mayor de edad, por lo que le hizo una advertencia y una propuesta. Le dijo que ellos no estaban seguros que esa pareja fuesen realmente los padres biológicos de ella. La mujer a cargo dijo: «No es necesario, Mercedes, no tienes que ir sola. Tienes una familia y no te hace falta nada, pero igual yo quisiera ayudarte, acompañarte y que tú misma los vieras para que te dieras cuenta que ellos no solo han venido por ti. Nosotros los hemos estado siguiendo y creemos que hay gran probabilidad que sean tus padres, pero hay algunas cosas raras que queremos asegurarnos antes de poder decirte la verdad sobre esto. No es bueno que vayas sola». Mercedes no entendió esa parte, pero estaba interesada en saber dónde estaban y de una vez por todas
encarar la situación. La encargada entonces le dijo que irían, pero que por favor ella solo los viera para conocerlos porque los resultados del ADN aún estaban en proceso. Se sabía que ellos habían rentado una casucha, ambos vivían allí y llegaron sin nada más que por Mercedes. Lo que no se podían explicar era cómo ellos habían rentado una casa y lucían como vagabundos. Llegaron a uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, caminaron lentamente, mientras Mercedes no podía contener las ganas de correr y abrazarlos. Sin embargo, lo que allí descubrirían, no solo Mercedes sino también la encargada del orfanato, los dejaría de hielo. Mientras avanzaban por un sendero que conducía hacia la puerta, notaron la música con volumen alto. El olor a cigarro era insoportable y habían botellas de alcohol por el camino. Por todos lados en realidad. Estas pistas, lo que estaban viendo, no daba buena espina. La asistenta quiso detenerla, pues se esperaba lo peor, pero Mercedes insistía. La ventana principal estaba abierta y entonces los vio, tendidos en un sofá, ebrios sin poder levantarse. En ese momento la asistente del orfanato la detuvo. No tienes que ver esto. No sabemos en realidad si son tus verdaderos padres. Mercedes lloraba y ahora entendía lo que estaba pasando. En ese momento, mientras recibía soporte de parte de la encargada del orfanato, lamentó en extremo haber venido a verlos. «Me hubiera quedado allí», decía, «con mi madre». Se detuvo ante la asistenta y le dijo: «Me arrepiento, deseo jamás haberlos venido a ver, ni conocerlos. Si son ellos mis verdaderos padres, no quiero esa vida». La asistenta la abrazó y la llevaba de regreso a su casa en la cabaña. Allí sus padres estaban preocupados, la esperaban en la entrada de su casa. Apenas la vieron, corrieron a abrazarla sin importarles lo que ella había hecho. «Perdónenme», decía, «no fue mi intención hacerlo. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Solo quiero que ustedes sean mis padres para siempre». Mercedes lloraba. Marta y Juan no les importó nada. Lo único que les importaba era que estaba bien su hija y que había llegado sana y salva. Ellos estaban en una terapia para superar las cosas que habían sucedido. Una profesional del orfanato llegó para brindarles soporte y con cada sesión los tres se fortalecían más y más, esperando los resultados del ADN y la audiencia frente a un juez. El día había llegado y los tres estaban unidos en una sola idea, en un solo corazón. El lugar estaba en silencio y entonces ingresaron los padres biológicos, supuestamente. Mercedes no pudo evitar verlos y ella y ellos a ella. El juez entonces mandó a ponerse de pie a todos y antes de que hablaran, el juez hizo pasar a un hombre que estaba detrás del salón. «Sabe usted, señor, que su testimonio podría acabar con esto, ¿verdad?» «Sí, señoría. Ahora pasaré a explicar todo lo que esto significa». Casi al unísono, los supuestos padres de Mercedes le increparon. «¿Tú? ¿Qué haces acá?». Quisieron mandar a callarlo, pero fue en vano. El juez puso orden y lo que estaba por decir el testigo daría por terminado todo. «Señoría, me encontraba en Ecuador trabajando para el Estado registrando a los recién nacidos cuando esta pareja llegó para averiguar sobre algunos niños y niñas perdidas. Alguien les había dado información sobre Mercedes y ellos sabían que esa niña aún vivía. Y no les di información, pero me pareció sospechoso por lo que investigué y di parte a la policía. Resultó que ellos son una pareja que se dedica a averiguar el estado de niños y niñas perdidas, para luego hacerse pasar por sus padres. Ellos descubrieron que Mercedes había perdido a sus padres y que ella aún vivía, y sabían que había sido adoptada por una pareja acaudalada, por lo que con documentos falsos han querido reclamar la tenencia de la niña acá presente. Acá, señoría, le doy fotos del seguimiento que hizo nuestra organización y pruebas que no es la primera vez que lo hacen.
Lamentablemente han logrado hacerse de la tenencia de hasta 2 niños, han peleado por la tenencia y ahora gozan de una pensión por parte de sus hijos, quienes son adoptados por familias adineradas y ellos se valen de esto para manipular a los niños para que les den dinero cada mes. El juez vio las pruebas y entonces, seguido, un doctor llegó con los resultados y determinó que el ADN había arrojado que ellos no eran sus verdaderos padres. El director del orfanato siguió con su testimonio y añadió: Señoría, estas son las pruebas que los verdaderos padres de Mercedes están sepultados en un cementerio en Quito, Ecuador. Mercedes aún seguía sin creerlo, pero le confortaba saber que al menos no eran ellos sus padres, al menos no sus verdaderos padres. La pareja fue detenida y enviada a prisión mientras que Mercedes, la semana siguiente, fue a visitar la tumba de sus padres en Quito, Ecuador. Vivió y aprovechó la oportunidad que la vida le había dado de tener los mejores padres del mundo. Sentada con sus padres ya de edad, reflexionaba sobre las etapas de la vida, donde todo al inicio es cuesta arriba con las diferentes pruebas de la vida misma, pero cuando ya pasa la tormenta y uno llega a la cima, llegan los días de calma y los días de primavera donde todo es felicidad nuevamente. Luego el verano, que marca la cúspide de todo. Luego el otoño de la vida y al final el invierno. Todo se vuelve un ciclo que solo nos da un mensaje al final a todos. Cuando nos abrumen las penas, el dolor, los desaciertos, cuando todo luce lúgubre y a veces el camino se torna oscuro, es cuando debemos hacer un alto y detenernos a contar todas las bendiciones que hemos recibido de nuestro gran Dios. Desde el hecho de respirar o vivir ya es un regalo más que importante, con mucho significado en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos y amigas que están viendo y escuchando esta historia. Gracias por ser fieles suscriptores de este su canal de siempre, Latido de Corazón y Vida. Yo soy su amigo Carlos Matthews. Déjenme un comentario de lo que te pareció esta historia y yo con gusto te saludaré en el siguiente video. Un abrazo para todos ustedes, me despido. Hasta la próxima.